Por semanas de la menstruación, yo debería tener como 7 semanas de embarazo. Pero yo soy tan irregular que en realidad tenía menos. Entonces, cuando me hace el ultrasonido, no hay embrión. Pero no había cosa que más me enojara que me dijera, ay, ahora sí tiene cara de embarazada. Y yo, porque, o sea, no. O sea, estoy embarazadísima, pero, ay, vea, tiene la nariz demasiado hinchada. Pero ahora es que sí está dicen que sí embarazada. cambia. Dicen No, que sí cambia Jimena, la expresión. yo veo las fotos y yo digo, la gente tenía razón, pero yo en ese Pero a uno momento le da demasiada cólera. en ese momento me enojaba que me dijeran que tenía cara de embarazada porque Sí. sentía como que me estaban diciendo, qué mal estás. A mí- Qué cosa. Yo decía, sáqueme el dedo, por favor. Es que es horrible. Y Flavia decía, no puedo. Dijeron Bueno, que por tenía dicha se puso la camiseta. Sí. Pero yo creo que porque estábamos los dos solos, tal vez no fue Sí, tan sí. difícil, ¿verdad? Bueno, no sé. Y yo, sáqueme el dedo. Y Flavio, ¿qué dicen que no? Y yo, que me lo saque. Este es un podcast de Fepso Producciones. Hola mamá, veo bebé. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de En la Cabeza de Mamá, el espacio donde sacamos todo eso que como mamás nos da vueltas en la cabeza y que a veces no sabemos cómo expresar o con quiénes hablarlo o demás. Ustedes, mamás, me entenderán. Y hoy, en este episodio, una vez más me acompaña Ana Ferrarios, mi mejor amiga desde la escuela. Así que, Ana, bienvenida hoy para hablar del embarazo. Hola, muchas gracias, Jime. Qué chida estar una vez más acá. Y corrijo, no somos amigas desde la escuela, desde prekinder. Bueno, desde prekinder, sí. Pero tuvimos como un lapso ahí, como que de repente yo tenía unas amigas más y Ana luego tenía otras. Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Como lo dijimos en el primer episodio, siempre nos encontramos. Eso sí. Muchísimas gracias, Jime, una vez más. Feliz de estar acá. Qué dicha, me alegro. Gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar del embarazo. Sí. ¿Cómo fue tu embarazo? Cuando llegó el momento. Cuando llegó el momento. Bueno, sí, en el primer episodio hablamos cómo nos dimos cuenta, Ajá. ¿verdad? Y bueno, mi embarazo realmente, esos meses transcurrieron muy bien, pero vamos a ver, yo me doy cuenta que estoy embarazada. La primera persona que sabe es mi ginecólogo. Le escribo y le mando la prueba y me pone felicidades. ¿Cuándo fue tu última menstruación? Le digo. Me dice, te espero la siguiente semana. Y yo, ok, perfecto. Entonces, bueno, ya vamos a la cita. Y por semanas de la menstruación, yo debería tener como 7 semanas de embarazo. Pero yo soy tan irregular que en realidad tenía menos. Entonces, cuando me hace el ultrasonido, no hay embrión. Está nada más el saquito gestional. Uh-huh. Y me dice, Ana, no hay embrión, tenemos que esperar más. Eso fue tan difícil, irse a la casa y yo le decía, pero ¿qué pasa si no estoy embarazada? Y él me decía, estás embarazada, pero no sabemos si hay embrión o no. Entonces, esas primeras semanas fue muy difícil porque en algunos momentos yo me sentía mal o me sentía como con náuseas y yo le decía a mi esposo, no sé, no me doy el derecho de sentirme embarazada porque no sé si hay un bebé. Entonces esas primeras sí, semanas como que fueron psicológicamente era fuerte el pensar, o sea, todo indica que sí, pero sí o no. Exacto. No, y Jime... Y no poderle decir a nadie, me imagino que no les dijeron a nadie. No. Yo voy a la cita un miércoles y el sábado y domingo le hemos dicho a toda nuestra familia. Y me dice el doctor, mejor no le digas a nadie que estás embarazada. ¿Ya para qué? Y yo lloraba, yo decía, ya toda mi familia sabe. Entonces, esas primeras semanas fueron un poco difíciles porque estaba como sintiéndome mal, pero no sabía, entonces no me daba el derecho, o sea, como que no lo estaba como disfrutando tanto. Cuando voy a la siguiente cita, ¿verdad? Me dicen 2 semanas te espero para ver si ya se puede ver. Me toma la presión, yo soy de presión baja, y me toma la presión y estaba en 130 sobre no sé cuánto. A mí se me iba a salir el corazón, yo lo sentía aquí. Y me dice, no, jale primero a hacerte el ultrasonido y vemos si hay bebé o no. Entonces, donde ya me empieza a hacer el ultrasonido y se ve esa cosita, ese frijolito. Sí que es nada lo que se ve. Yo sentí, o sea, ahí me volvió el alma al cuerpo. Entonces ya ahí como que ya empieza el embarazo a transcurrir. Yo no tuve achaques, la verdad.
me pasó que no soportaba las carnes. No sé si a alguna le ha pasado o no sé si a vos te pasó. A mí lo que me pasó fue, yo sí, o sea, apenas a mí mi prueba me sale positiva, yo llamo y saco cita y me dicen cuánto tiene y yo no, o sea, me di cuenta tal fecha, esta es mi última fecha de menstruación, ok, hasta que tenga 6 semanas, o sea, las semanas más eternas de la vida, porque es eso de que uno, cada vez que va al baño, uno dice, ay, por favor, que no haya sangre. Ujú. Es ese temor de decir, necesito saber que está bien. Y yo creo que a mí ese miedo de ir al baño y que no hubiera sangre se me quitó como hasta que lo empecé a sentir moverse un poco. Ya ahí como que me tranquilizaba un poco, pero siempre tenía ese temor. Pero a mí, ya cuando ya yo llego, me dicen, sí, aquí está, tenés tantas semanas, todo, mi embarazo fue súper, súper, súper tranquilo. Y hasta que ya yo fui a esa cita, yo no empecé a sentir nada. O sea, yo no tuve achaques. Para nada. Lo único que tenía era que me mareaba muchísimo. Eso sí, o sea, me mareaba horrores. Mi novio tiene la maña de que no deja la pierna quieta nunca. Nunca. Entonces él está sentado y él está aquí moviendo la pierna y uno siente que está temblando y es la pierna de él. Al punto que yo le decía, o se queda quieto o se va a dormir al sillón. Porque no podía. Yo sentía, nunca en mi vida me he montado en la tagada. Ese juego que hay, bueno, no sé si en otros países que tal vez nos estén oyendo, es ese juego que es como una rueda que va dando vueltas, entonces la gente brinca porque no están amarrados ni nada. Yo sentía que yo estaba montada ahí. Yo decía, si algo se parece a estar montado ahí, es esto que yo tengo. Te da vuelta la cabeza. Todo, o sea, yo estaba quieta, y yo, no pasa nada. Yo cerraba los ojos, respiraba profundo, me mareaba. Yo iba caminando, me mareaba. O sea, pero eso se me pasó ya como los primeros 2 meses, se fue. Y después fue la eterna acidez. Que yo no sé, pero, o sea, aquí dicen que si tiene mucha acidez es porque va a tener mucho pelo. A hoy yo digo, doy fe de eso, porque mi hijo ha tenido pelo, pero, o sea, nació con mucho pelo, siguió teniendo mucho pelo, tiene mucho pelo y no parece que vaya a tener problemas de calvicie. Entonces yo dije, si la acidez es por eso, doy fe. No sé, no sé si hay algún estudio científico que diga, pero esas fueron las 2 cosas que yo más sufrí. Sé que hay gente que la ha pasado súper mal. O sea, ¿qué pasa con náuseas? Si vomité 2 veces fue mucho y creo que fue porque algo precisamente me dio asco, porque me lo comí y me dio asco, pero nada más. O sea, fue un embarazo muy tranquilo en realidad. Bueno, yo no vomité nunca. Sí tuve como un poco de sangrado los primeros días, pero dicen que es cuando ya se está como, no sé, hay las mamás que saben o si nos ven algún médico así, como que se implanta. Entonces tuve un poco de sangrado. Por supuesto, uno se asusta un montón. Es que uno se asusta en el embarazo por todo. Por todo. Porque uno no sabe nada. Entonces, más cuando es el primero. Ajá. Total. Sí, ya las que tienen 2 o 3, que dichosas como que ya saben un poco más, ¿verdad? Aunque todos son diferentes, pero... Sí, y bueno, yo no tuve náuseas, no vomité, no, nada más como esos primeros sangrados, pero sí como ese asco. Yo me sentaba y yo para el almuerzo yo decía, tengo que comer bien por mi bebé, pero no se me antoja el pollo ni la carne, todo lo quería como en salsa, o sea, como mojadito. Yo todo lo quería frío, o sea, era increíble. A mí me decían, no tome tanta cosa fría que le va a hacer daño en la garganta. Y dicen que mi suegra decía que si yo tomaba cosas muy frías, luego mi hijo podía tener problemas de garganta. Esas creencias que tienen, ¿verdad? No, o sea, para mí lo ideal era tomarme así un vaso con el hielo escarchado y echarle un tipo jugo de melocotón. Uy, hasta se me hace la boca agua todavía. O la otra cosa que sí se me antojó mucho no fui tampoco de mucho antojo raro, pero así como que a veces yo era como, ay, qué rico tal cosa. Pero ya, o sea, si no me lo podía comer, no pasaba nada. Eran las sodas micheladas. Qué rico. Y me decían, no puede tomar gaseosas. Y yo, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto? Lo que sí pasó durante mi embarazo fue que a mi novio fue el que le dieron uno que otro antojo. Eso te iba a preguntar. Uno que otro antojo, porque él, me acuerdo perfecto, decía, qué asco tomar soda michelada, o sea, eso no sabe a nada. Nos vamos en las primeras semanas, que muy poca gente sabía de mi embarazo,
vamos a hacer un trabajo como a la playa y dice, ¿qué es lo que vos pedís? ¿Qué? Lo transparente y que trae la sal y no sé qué. Yo, la soda michelada. ¿Me trae una soda michelada? Y yo, ¿qué? ¿No que sabía horroroso? No sé, es que se me antojó. La voy a probar, decía. O sea, al día de hoy es... ¿Todavía le gusta? Vamos a tomar soda michelada. No, o sea, ahora al hombre le encanta Se la soda volvió michelada. Y lo otro es que él no es muy fan de una marca de un restaurante que vende hamburguesas. No lo voy a decir hasta que me pauten, no mentira. Y un día vamos otra vez, ya ahí ya yo sí tenía aquella señora panza, y llega y me dice, uy, qué rico una hamburguesa. De ahí. Y yo, ¿de ahí? ¿Seguro? Sí, no sé, se me antojó. Uy, ahí hay un restaurante, vamos, pum, pasó, y se compró 2 hamburguesas, y yo, ok. Bueno, que así tuvimos como el mismo antojo, porque, bueno, a mí los antojos eran todas las cosas ácidas. Yo agarraba la manzana verde, la picaba, le echaba limón y sal. Y se me antojaban de esa, no sé si estamos hablando de la misma marca de hamburguesas, pero las chiquititas. Las dos. Ajá. Uy, yo me la comí, pero me sabía, al día de hoy todavía me acuerdo como de esa sensación de la salsa de tomate y yo pegar el mordisco, me sabía, no me encanta esa marca, pero me sabía a gloria, qué cosa más deliciosa. No, yo era todo lo frío, o sea, lo frío y lo ácido. Lo ácido, bueno, yo desde siempre lo ácido, pero ahí más. Pero así como, bueno, y lo otro es que yo nunca he sido muy fan del chocolate. Ajá, en el embarazo sí empecé a comer chocolate. Y ahí te quedó, sí empecé, ¿verdad? y ahí sí ya me quedó. Sí. Ya como que a veces sí llego, o sea, jamás en la vida yo comerme una barra de chocolates completa. Para nada. A hoy yo llego y agarro y me como el chocolate. Y lo otro es que él no es muy dulcero. Y una vez se comió 3 pedazos de queque. Al día de hoy, él jura y rejura que ese queque no estaba dulce. Él jura y rejura. Qué difícil que un queque no esté dulce. No, pero es que él, para lo mínimo dulce, para él ya es demasiado dulce. Ajá. Ese Y no estaba ese tan día, dulce. todas las personas que estábamos ahí dijimos, está demasiado dulce. Todos que somos más dulceros que él. No. Hasta pidió para llevar el queque. Y todos así como, no que no come dulce. No, pero es que este no está tan dulce. ¿Seguro? Entonces, o sea, yo sí llego a creer que los antojos o los achaques a ellos se les pasan. Sí, bueno, a mi esposo le pasó que él decía que no, eso fijo no pasa. Y bueno, a mí se me antojan todas esas cosas ácidas o como con picante, picante en polvito mexicano. Ajá. Y mi esposo a todo, o sea, era con chile. Pero él babiaba por el chile, entonces era ensalada y le echaba así el montón de chile. O sea, más que todas las ensaladas. Y yo decía, ¿quién le echa tanto chile a una ensalada? Y él, dele. Y, o sea, era una cosa y ahora ya no. Entonces yo dije, sí te dio. fue por eso. Pero demasiado decía, uy, se me antoja demasiado una ensalada con limón, sal y chile. Entonces yo creo que sí. ¿Y qué más te pasó en el embarazo? Digamos, por ejemplo, a mí, los pies. O sea, no había forma de que a mí me entrara un zapato. Bueno, a mí me pasó la inflamación, que la sentí así ya difícil las últimas semanas. Como las últimas 6 semanas, tal vez, muy fuerte. Pasa que, bueno, como les comenté en el primer episodio, fallece mi hermanito. Cuando estoy en el funeral, a mí se me ocurre ponerme unas sandalias tipo alpargatas, ¿verdad? Pero, bueno, como tacón cuña más bien, yo no sé en qué momento me las puse. Cuando yo pasé todo el día de pie, cuando yo llegué, o sea, estaba incrustada la sandalia así como ya era como, yo decía, ¿cómo me voy a sacar esto? O sea, ya era demasiado. Y después de ahí, no sé, o sea, después de ese día, me costó demasiado como que no me podía poner zapatos. Pero descubrí que si me ponía medias como talladitas, como de compresión y como zapato Ayudaba. cerrado, ayudaba. Sí. Yo de hecho sí tuve que usar de compresión. Entre más flojo es el zapato o la sandalia, Sí, porque más cede el pie. Ajá, me costaba más. Entonces, ya los últimos días optaba como por andar medias de compresión, tenis o tipo botín y me funcionó un montón. Pero yo, según yo, no sé las mamás si lo entenderán o les va a pasar, pero no había cosa que más me enojara que me dijera, ay, ahora sí tiene cara de embarazada. Y yo, porque, o sea, no. O
sea, estoy embarazadísima, pero, ay, vea, tiene la nariz demasiado hinchada. Pero Ahora es que sí está dicen que sí embarazada. cambia. Dicen No. que sí cambia Jimena, la expresión. yo veo las fotos y yo digo, la gente tenía razón, pero yo en ese Pero a uno momento le da demasiada cólera. en ese momento me enojaba que me dijeran que tenía cara embarazada porque Sí. sentía como que me estaban diciendo, qué mal estás. A mí más me enojaba, más que enojarme el que me dijeran, tiene cara de embarazada, me enojaba él. Ah, no, todavía le falta un rato. Eso sí me ponía de mal humor a mí. Porque ya está uno en ese punto de cansancio, en ese punto de que uno dice, ya no sé ni cómo acomodarme. A mí, Tomás no me dejaba estar sentada. Bueno, hasta el día de hoy no me deja estar sentada, pero embarazada no había momento en el que yo me sentara y Tomás me clavaba la rodilla, el tobillo, la mano, el pie, la cabeza, la lengua, lo que fuera. A mí todo el mundo me decía, ay no, pero venga, siéntese. Y yo, no, déjenme aquí, por favor. O sea, mejor déjenme aquí de pie, no importa. Porque ya empezaba ese, no sé, estaba como peleando kickboxing o algo, él solo ahí en el útero, que yo no podía. ¿Y no te Entonces pasaba? más me enojaba que me decían, ay, ahora sí tiene cara de enamorada, y yo, ya no me lo diga más. O no se quejaba, pero no decía lo mismo, como, ay, hoy, como acomódese. Ah, no, y todavía le falta, espérese. Y no ha pasado por lo peor y uno, gracias. Y no te Sí, pasaba, ya sé que voy para algo que va a doler más, no se preocupen. y no te pasaba que sentías, bueno, a mí me pasaba con Penélope, que ella siempre estuvo para abajo, siempre, siempre, siempre. Entonces, a veces iba como metiendo, pero yo sentía como, literal, como que ella hacía como que estiraba sus bracitos y sus piernas y pegaba. ¿No te pasaba como, y yo, uy? Yo no sé, yo creo que Tomás era medio Saiyajin. O sea, Tomás daba vueltas y vueltas. A veces sí me decían, no, tiene las nalgas para acá. Ahora, no, ahora ya se dio vuelta para acá y yo lo sentía. ¿Y él estuvo Pero a mí- siempre boca abajo o...? No, él sí ya después se acomodó en posición Ajá. posición de salida. Pero sí, o sea, Tomás se movía un montón. Y sí, eso que me decían, ay, no, pero, y espérese a lo que le falta. Y yo, vamos a tener un episodio de esas cosas en las cosas que uno como embarazada no quiere escuchar. Exacto. Porque Hay en serio, muchos. hay muchas. O sea, y yo digo, está bien que lo quieran llevar a uno a un punto de realidad y que uno quiera, como decir, o sea, que lo hagan con buena intención, pero es que muchas veces uno no quiere. Uno no quiere escuchar tanta cosa porque ya dentro del susto que uno tiene en el embarazo, ya que le metan más miedo a uno y le digan, ay, no, y le falta tanto. Y es que Y eso también para las personas que nos escuchan, Jime, que no han pasado por un embarazo o que son papás y dicen, no entiendo por qué, uno está muy sensible, súper sensible. súper sensible. Muchas ideas vienen a la cabeza hormonalmente, o sea, hay un cambio también y que la gente dice, pero ¿por qué lo tomas tan a la defensiva? No, es que no soy yo, mi ser racional. Sí. Es mucho de lo que estoy sintiendo y viviendo, ¿verdad? Y que cada una lo vive diferente, Ujú. totalmente, porque hay unas que se pueden poner tal vez muy a la defensiva y muy peleonas, otras que pueden llorar por absolutamente todo, otras que antes lloraban, ya no lloran. O sea, a todas nos da tan diferente, igual que a unas que tenemos achaques, otras que no tienen achaques, unas que, no sé, o sea, cada embarazo de verdad es un mundo, aun y cuando sean una misma persona que ya ha tenido embarazos. Hay unas que dicen, no, a mí en el primer embarazo me fue súper bien. Y dicen, pero en el segundo yo dije, yo no vuelvo pues a pasar por aquí. Sí, todos los embarazos son diferentes a como todos los humanos somos diferentes. Total. Es una persona nueva completamente la que viene. ¿Y cómo te fue en el momento en el que ya empezás a ver la panza? Porque a mí me pasaba que yo era como, todos los días me veía al espejo y yo, ya, no, todavía no. Me sigo viendo exactamente igual. Otro día, no. Y ya cuando la empiezo a notar, que uno está en ese punto, al principio, que uno está en ese punto que uno dice, ¿me engordé? ¿O ya ahora sí es panza de embarazada? Ajá. Porque hay un punto en el que se sale completamente la panza y en el que no sale nada de la panza, que ahí uno dice, ¿fue que me engordé? Porque uno empieza a comer más. Mentira que uno no come más. Sí. No, y también es, bueno, me acuerdo perfectamente que yo, como les decía, yo siempre había querido verme embarazada y yo ya quería verme la panza. Eso que cuando uno estaba orinándose mucho, uno veía la panza, aquella panza cuando uno decía,
¿será que así me voy a ver embarazada? Yo hacía eso. Yo quería tanto verme embarazada que yo cuando estaba ya que no daba más, yo me quedaba así, yo decía, ¿será que así me voy a ver embarazada? Qué bueno. Sí, a mí, bueno, esa parte de la panza yo la disfruté demasiado y me acuerdo, bueno, desde el día 1, que sé que estaba embarazada, yo empecé a ponerme aceite, cremas y todo, ¿verdad? Y yo, la pancita. Pero después, cuando ya se empieza a ver, qué cosa más divina, pero hay que ser también muy realistas, qué incómodo con la ropa. Porque usted todavía, o sea, le queda como bien la ropa, pero ya no le empieza a cerrar el pantalón. O que la blusa ya se le queda tallada, pero todavía no te queda la ropa o los pantalones de maternidad. Entonces, Yo estaba deseando que no me quedaran. es Yo incomodísimo. ya quería irme a los pantalones de maternidad de un solo. O sea, si por mí hubiera sido, ya yo hubiera usado aquellas blusas. O sea, si a mí me hubieran dicho embarazada, ¡pum! Yo feliz. Claro, ya las últimas Sí, pero es que el semanitas, peso ya ya después ya era así como, ya no puedo más. Pero yo disfruté mi panza. Yo también, yo era una que apenas supe igual ahí, el montón de cremas y de bálsamos y de aceites y de todo. Aún así, que yo llegué al último ultrasonido con mi ginecólogo y me decía, es que me encanta su panza. Me dice, y no se ve ni una sola estría. El día que yo te voy a tomar me salieron 2 estrías. ¿En serio? Son las únicas 2 estrías que yo tengo. Bueno, pero eso Las está bien. amo, pero aún así, digamos, sí traté de cuidarme mucho, sí tomaba mucha agua y todo, y aún así pasó. Digo, hay mamás que sí no les gustan para nada, hay unas a las que les salen más estrías que otras. Eh, y mentira que a uno no le cuesta aceptarlas. Mentira que a uno no le cuesta aceptarlas. Yo, por mi parte, lo que me puse a pensar fue, bueno, estas son como mi seña de que ya estuvo mi bebé. Hay que Así llevarlas lo trato de con ver. orgullo. Sí. Con orgullo y también entender que, más bien agradecer, o sea, que la piel se estire todo lo que se estira. O sea, yo hoy a veces llego y me veo la panza y yo digo, "¡Ah! ¿En serio? Ahí entraba un bebé. O sea, qué impacto Ver las fotos de sí. la panzota. Sí, yo disfruté un montón de eso. A mí me encantó verme embarazada. Me encantó. Alguien que era demasiado lindo, que me lo decía un montón, era mi papá. Mi papá me veía y me decía, ¿cómo me encanta verte embarazada? Te ves tan linda. Y Flavio también. Flavio me decía, te ves demasiado bonita. Y digamos, me ponía un vestido y yo, o sea, yo lucía la panza. O sea, yo lo disfruté. O sea, yo quería, cuando, ¿verdad? Que estamos hablando ahora de cuando ya empezaba a salir y yo decía, ya quiero, o sea, ya quiero que me vea la gente con la pancita. Lo disfruté un montón y, bueno, también, como vos decías, me cuidé bastante y creo que fue como, o sea, yo le decía, es un regalo de Dios, ¿verdad? De llevar la vida. O sea, qué increíble. O sea, decir, y cuando se movía y todo, sí. decía, es que esto es... Y yo, a mí la gente me decía, es que ya van a hacer, yo decía, déjenme disfrutar esos últimos días que vamos a hacer nosotros dos. Sí. Que uno es uno. Qué increíble. Sí, porque ya después, ya. O Sí. sea, ya somos Bien, ya sale el mundo. Sí. personas independientes, aunque obviamente hay una dependencia los primeros años y demás. Pero sí, es ese sentir, y es eso que solamente uno puede sentir como embarazado. Exacto. Y obviamente sabemos que hay mamás que tal vez sus embarazos lo han pasado no tan bien como nos fue a nosotras. Igual nos pueden contar sus experiencias ahí en el Instagram, @en la cabeza de mamá sin tilde, obviamente, pero bueno, en la cabeza de mamá nos pueden contar también sus experiencias. Que también hay que abrazarlas porque hay embarazos que son durísimos, pero que yo creo que de todas formas igual ahí se disfrutan. Obviamente cuando uno llega a tener ya a su bebé en brazos, ya uno dice toda la acidez, todo el peso que hubo que soportar, valió la pena. Todos los achaques, todas las vomitadas valieron la pena. Y a vos te dio, me acuerdo un montón que me contabas, te dio mucho dolor de espalda. O sea, tu espalda sufrió mucho. Al día de hoy, o sea, la espalda. Tomás siempre fue un bebé muy pesado. O sea, él era como, sí era como bastante pesado incluso en la panza, y como yo no podía estar sentada ni acostada, porque si yo estaba sentada o acostada, Tomás ya me empezaba a meter el codo, lo que fuera. Entre más acostada yo estuviera, más acidez me generaba. Entonces, claro, y todo el peso siempre se lo llevó la espalda, principalmente la espalda baja. Y al día de hoy,
sigue sufriendo, porque, o sea, no son solo cosas que uno dice, así, ya pasó el embarazo y ya, todo volvió a la normalidad. No, es un proceso. Claro. Y es un proceso que lleva su tiempo. Obviamente hay mamás que dichosamente pueden ser mucho más activas en la parte física. Yo debo de confesar que yo no. O sea, yo me metí de lleno a criar a mi hijo y poco ejercicio he hecho, más que andar detrás de él ahora, pero sé que eso es algo que, digamos, si hay algo que yo quisiera cambiar de mi embarazo, es el estar un poco más activa. Así, al estar un poco más activa, tal vez ayudarme más a fortalecer. Tengo una anécdota que voy a contar de mi embarazo, que después me van a matar, pero tengo que contarlo porque creo que también hay mamás que sería una buena experiencia para ellas. Ahora que estamos hablando de fortalecer músculos. El piso pélvico. Ajá. El piso pélvico. Ahorita me hacen caras por contar esa historia. Pero bueno, es parte de... Me encantaría poder ver la cara, pero no puedo. Yo la veo. Se está riendo, pero bueno. Yo luego le pasé el tip a Ana. Yo no sé a Ana cómo le fue. A mí me fue fatal. Ahorita le cuento la mía. A mí me fue fatal. Voy a donde una fisioterapeuta y me dicen, no, vean, sería bueno si su parto, obviamente hasta el momento en el que lo vaya a tener, si todo indica que va a ser vaginal o si ese es el plan original, pues bueno, hay que fortalecer, hay que ayudarle a los músculos y obviamente de toda la cavidad vaginal para que salga el bebé. Entonces es importante que haga una cita, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Bueno, con una fisioterapeuta que hace suelo pélvico y no sé qué. Bueno, le digo a mi novio, mira, es que saqué una cita para esto y no sé qué, que me va a ayudar en el parto. No muy convencido. Bueno, vamos. Yo no le dije qué era lo que había que hacer, porque ni yo tenía tantísima idea de qué era lo que iba a pasar en esa cita. Cuando llego, la fisioterapeuta, primero... Es que yo ya me sé la historia, entonces me río anticipadamente. Sí, pero bueno, se la vamos a contar a todos los seguidores que tenemos y a los que van a venir para que sepan a lo que pasó el pobre padre de mi criatura. Eso es en la cabeza de papá. Eso es en la cabeza de papá. ¿Qué pasó en ese momento por su cabeza? Llega y me dice, bueno, bienvenidos, tacatá, aquí vamos a ayudarle a los músculos y no sé qué. Y me dice, bueno, voy a ir por unos guantes para el papá, a ver la mano. Bueno, ok, sí, ya. Entonces se va, le trae unos guantes y me dice, sale la fisioterapeuta y me dice, ¿unos guantes para qué? Y yo, no tengo idea. Claro, lo que no sabíamos era que ella nos iba a enseñar cómo había que masajear toda la zona para ayudar a que ese músculo que se tiene que abrir a la hora del parto estuviera un poquito más relajado. Claro, cuando le dicen, él empieza a ver aquello de que tienen que meter los dedos en la vagina, empezar a presionar, hacer que en sentido de las manecillas del reloj, o sea, en mi vida lo había visto blanco como ese día. Él no podía más. Decía, ¿y eso lo tengo que hacer yo? Y yo, ¿sí? Me dice, ¿no lo puede hacer tu mamá? O yo no sé, alguien, ¿yo cómo voy a hacer algo? Y yo, no, o sea, ¿quién fue el que hizo el chiquito? Es el que le toca. Claro, o sea, mientras le dice, bueno, papá, ahora sí, vamos a practicar. ¿Cómo? ¿Yo lo voy a hacer? Sí. ¿Cuándo empieza? O sea, yo no podía parar de reírme, o sea, a mí la panza se me hacía así, yo ni lo podía ver porque obviamente ya la panza me tapaba la cara, pero o sea, yo sudaba y sudaba y sudaba y era de la risa. Bueno. Pregúnteme cuántas veces más después de ese día volvimos a hacer el masaje, ninguno, o sea, ninguno. Y me imagino ¿Qué también... digo? Puede servirle a más de una. Pero, o sea, nosotros no podíamos, o sea, a mí me iba a dar demasiada risa y yo dije, ay, bueno, ya, lo que vinimos, vámonos. Y me imagino también que para él lo incómodo, vamos a ver, lo incómodo de hacerlo al frente a otra persona. Total. Creo que eso es lo más... Dice que sí. Me hace cara que sí. Yo creo que eso es lo más difícil porque qué vergüenza que te vean
O sea, para él me imagino qué vergüenza que me vean metiéndole los dedos a mi esposa, o sea, Ajá. perdón, a mi novia, o sea, qué incómodo. qué incómodo. Total, ¿no? Y uno entiende que es una cuestión médica y que va a ayudar y que si se puede hacer, pues bien, que se haga. Pero, o sea... Pero tener ahí a la persona debe ser difícil. No, y después le vamos y le contamos a mi mamá, porque mi mamá ese día estaba en otra cita también en el hospital cuando salimos y dice que cómo les fue. O sea, ninguno de los dos podía contarle de la risa que nos daba cuando ella le dice, no, pero es que yo cómo voy a estar haciendo eso. Y dice, igual que es un chiquito. Sí. Pero sí. claro, o sea, es súper diferente cuando uno dice, sí, estoy en el acto en el que Sí, hay se pasión y engendra la todo, criatura. claro. A llegar y tener que estar, bueno, y ahora vamos como las manecillas del reloj, ahora vamos, pues, o sea, no, terrible, o sea, qué bueno por los que pueden hacerlo, los que se ponen la camiseta y dicen, vamos a hacer esto para ayudarle. Por dicha, mi parto fue muy tranquilo, me fue muy bien y de todo, pero, ay no, pobrecito, o sea, me dijo, con razón no me dijiste nada de lo que venía. Yo, no, es que ni yo sabía. Claro. Pero luego yo le pasé el tip a Ana. Sí. ¿Cómo le fue? No, mira, sí. Muy bien. Bueno, yo llevo un curso de preparación para el parto. Es un curso de varias semanas. Y en el curso también nos enseñan, claro, aclaro, ¿verdad? Que no hubo demostración. Ninguna demostración, ningún ejemplo. Sí, porque era un curso con varias parejas. Con varias parejas, éramos 10 parejas. Y ya era presencial. Exacto. Del grupo yo era la que llevaba más semanas, Penélope la mayor. Y cuando llegamos, nos dijeron, a partir de la semana 36, si no me equivoco, cuando ya, ¿verdad? Probémoslo, a ver, ¿qué cosa? Yo decía, sáqueme el dedo, por favor, es que es horrible. Y Flavia decía, no puedo. Dijeron bueno, que por dicha se puso la camiseta. Sí. Pero yo creo que porque estábamos los dos solos, tal vez no fue tan difícil, ¿verdad? Bueno, no sé. Y yo, sáqueme el dedo. Y Flavio, ¿qué dicen que no, yo que me lo saque. Pero bueno, yo sí lo Yo creo que eso es haciendo. preparación para el tacto que le pasan haciendo uno después en el hospital. Yo sí lo continué haciendo. Unos días lo hacía yo, incomodísimo, dificilísimo. No. Y después Flavio, y así fuimos. No, yo no pero me ayudé. Yo creo que sí. O sea, vamos a ver, a las mamás que busquen a ver si les sirve, si les gusta. Y si se sienten cómodas. Y si se sienten cómodas, en lo personal, yo sí sentí la diferencia, porque el músculo está súper tenso, porque lleva todo el peso del embarazo, hasta el estrés de uno. Y es incómodo, y ya después como que yo sí sentí la diferencia de que se fue poniendo más suavecito. Bueno, que dicha que le sirvió el tip. Sí, bueno, a mí yo no lo hice, yo sola. En el parto, vamos a ver, no puedo decir, no puedo asegurar que fue eso, porque no tengo cómo demostrarlo, pero yo no tuve desgarro, bueno, tuve un micro desgarro interno, pero muy pequeño, y ya por fuera no, ni me tuvieron que hacer piquete. Iba a decir la palabra técnica, pero se me olvidó. Episiotomía, algo así es. Ay, no, qué formal. Sí. No, yo sí tuve un desgarro pequeño también. Sí me tuvieron que hacer piquete, puede que haya hecho la diferencia eso, pero no, o sea, es que para mí era súper incómodo, o sea, con costos yo podía llegarme, es que mi panza era tan grande Sí, que yo con costos podía llegar y hacer así, entonces jamás iba a lograr llegar hasta ahí abajo no, o sea. Con costos te bañabas. Sí, o sea, con costos, ya al final yo era así como, me meto, salgo. Pero sí, o sea, a mí sí me tuvieron que hacer eso, pero otra cosa que durante el embarazo me pasó, y creo que a muchas les pasa, y también por tabú no lo comentan, son las hemorroides. Uh-huh. A mí lo que más me mató fue que el peso, ya después el ginecólogo me explicó, me dice, súper normal en el embarazo que a las mujeres se les hagan hemorroides. Me dice, ¿por qué? Porque el peso del bebé es tanto que todo el peso está sobre esta zona. Claro. Entonces, claro, ya después cuando yo tengo a Tomás, a mí, ¿qué es lo que me dicen? O sea, a mí no me duele el desgarro, a mí no me duele el piquete, a mí lo que me dolía era la hemorroide que a mí se me había hecho. Entonces, claro, pero los que me pudieron ver embarazada y los que luego conocieron mi panza, o sea, es que mi panza era muy grande. Obviamente habrán mamás que hayan tenido panzas más grandes, embarazos múltiples y demás, pero en mi caso no solamente era el tamaño de la panza, era el peso de Tomás, que sí era muy pesado. Y luego yo ya cuando lo tuve, yo llegaba y hablaba con algunas de mis primas y a mí incluso me daba vergüenza decir, no, es que se me hizo una hemorroide, no, es que se me hizo una hemorroide.
Y tenía varias que me decían, no, a mí también. Una prima me dijo, sí, a mí también me pasó y la sufrí muchísimo. Una tía me dijo, sí, a mí también me pasó. Entonces yo dije, mira, esto es más común de lo que la gente, o sea, de lo normal. Y muy poco lo hablamos, yo creo que por eso, por vergüenza, de decir, ay, es que me pasó esto. Y hay muchísimas cosas que yo me he dado cuenta ya después de que también Penélope nació, de que son realmente normales y la gente no las dice por vergüenza. Y entonces, ¿qué pasa? Que a uno le sucede algo y uno se siente lo más extraño y cuando te das cuenta Era súper normal. Sí. Entonces, o sea, porque todavía hay como tabú, o sea, me he dado cuenta que hay tabús en mucho. Sí. Yo creo que para mí el más grande ha sido ese. O sea, a mí lo que más vergüenza me ha dado era poder decir abiertamente, sí, se me hizo una hemorroide a causa de mi embarazo. O sea, y que sé que fue a causa de mi embarazo. Eso a mí al principio me da muchísima vergüenza decirlo. Ya hasta después fue que dije, ok, es algo normal, o sea, a todas nos pasa. Igual que nos pasan un montón de cosas que ya luego más adelante en otros episodios podremos hablar, pero es eso, o sea, es sacarnos también esas ideas de decir, mira, o sea, estas cosas sí pueden pasarnos, es normal. Igual que hay unas que no les gusta estar embarazadas. Que les encanta tener a su hijo, pero no les gusta estar embarazadas. No disfrutan el embarazo. Y por más que el embarazo sea lo más tranquilo, porque conozco un caso de una muchacha que decía, es que yo ya no quiero estar embarazada, quiero a mi hijo, lo amo, yo siempre quise ser mamá, pero no me gusta estar embarazada. Sí, o gente que se ve al espejo y dice, no me gusta verme embarazada. Sí, porque eso es otra cosa, es el aceptarse también en esas dimensiones, por decirlo de esa manera, porque puede haber gente que su contextura siempre haya sido delgada o haya trabajado mucho su cuerpo para tener una contextura como la que les gusta y de repente llegar y verse en esa condición es como, qué impacto. Y no, yo quiero volver a estar en mi cuerpo normal, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Y eso es totalmente válido. Igual que habemos las que nos encanta vernos con aquella panza. Y triste que ya uno no se acuerda. O sea, uno ve las panzas. Yo no sé si te pasa, pero yo veo las fotos y yo digo, ¿en serio yo era así? O sea, ¿en serio yo tenía esa panza? Yo a veces incluso cuando me estoy bañando, yo me vuelvo a ver y yo digo, ¿dónde está mi panza? Porque es un proceso también de aceptación, el dejar ir esa panza con la que uno vivió. Sí, y qué increíble lo que la maternidad cambia por completo y te enseña, porque desde el segundo 1 que te das cuenta que estás embarazada y ya lo asumís y en tu mente está, tenés que, vamos a ver, uno no muere como mujer, ni deja de ser, pero desde ese momento uno nace como nace, mamá. pero y tenés que dejar el egoísmo de lado. Sí. Porque ya desde ahí estás empezando a compartir tu cuerpo, tu espacio, tus deseos. Que es que, mira, a mí me gustaba tomarme, no sé, unas copas de vino ya no. los fines de semana, ya no. Es que a mí me gustaba comerme tal cosa, pero ya al bebé no le cabe, ya no. Ya o sea, no. uno como mamá Sí, desde tiene ahí uno que empieza a cambiar. morir a un montón de cosas. Sí. O sea, es increíble lo que el embarazo te va preparando, porque hay cosas que ya no vuelven a ser iguales. Sí, incluso cosas como el sueño. Por ejemplo, hay gente que dice, las últimas etapas del embarazo a uno lo preparan para no dormir después. O sea, como que lo van manteniendo a uno en ese sentido de alerta. Habría que ver ya después alguien que nos diga si sí o si no, si tiene una razón. Pero es cierto, o sea, ya la última parte del embarazo uno no duerme. Y a uno le dicen, aproveche para dormir. Claro, si pudiera. Sí. Hay unas que pueden, que bueno, yo que nunca he podido hacer siestas, o sea, yo creo que yo sí sé, a mí mi mamá y mi hermana y mi novio y todo el mundo me decía, pero vaya, duerme, aproveche que aquí estamos cuidándolo y usted puede descansar. Yo no podía. Justo ayer, sí, estaba yo con Tomás en un colchón y Tomás ahí daba vueltas para un lado y daba vueltas para el otro y pasaba de una a la otra y yo estaba, pero o sea, dormida. Yo estaba así. Yo me iba y Tomás jugaba y eso es que uno estaba, no me puedo dormir porque si algo le pasa, si algo necesita. Pero yo estaba dormida. En el momento en el que Tomás se quedó dormido, mi cerebro hizo ¡plum! Dije, no puedo dormir más. Él está dormido. Tengo que estar alerta.
En la noche ya es completamente diferente y demás, pero sí como que siento que el embarazo me fue preparando para decir, ahora sí, o sea, su vida va a cambiar tanto que ahora su vida en general, el sueño, las comidas y todo, no sé, siento como que el embarazo sí es una buena preparación. Incluso por eso dicen que realmente que los primeros 3 meses de los bebés incluso son como la última Ajá. etapa El cuarto del, trimestre. ajá, el cuarto trimestre. Entonces, Y qué sabio Dios también de regalarnos 9 meses así. para irnos preparando, para que vaya todo poquito a poquito, poquito a poquito, para uno irse haciendo la A la idea. Porque, vamos a ver, hemos hablado muchas cosas también físicamente, ¿verdad? Cómo Sí, nos pero vemos y todo. mentalmente, Pero mentalmente pasan muchísimas cosas. yo creo que pueden incluso hasta pasar más cosas por la cabeza de uno de lo que uno piensa. Y es que como mujer vamos a 1000 por hora en nuestra Ah, cabeza. sí. Nosotros ya vamos pensando en cuando el chiquito se va a casar. Ah, sí. O sea, ya vamos pensando en cuando van para la U. O sea, uno va pensando y pensando y pensando y... Es eso que uno ni la panza tiene todavía, ya uno está, bueno, ok, el cuarto va a ser de este color y uno, y si ni siquiera ese color le gusta. Exacto. O no, y es que cuando vaya a la universidad, no, pero que no estudie esto, que estudie esto otro. Pero ¿y si él no quiere? O sea, como que tampoco nos damos muchas veces ese tiempo para disfrutar todo el proceso y yo creo que a veces sí hay que hacer como meter ese freno de mano y decir, ok, suave, disfrútelo, no se apresure a pensar las cosas. O que al principio uno ya está en el primer trimestre, ¿y cómo lo vas a tener? Ajá. ¿Por cesárea o parto vaginal? Y uno como, no tengo la más remota idea de si se va a acomodar, si no se va a acomodar, si lo voy a poder tener, si alguna condición me va a hacer tenerlo por cesárea. Yo es como, Sí. calma. Llevémoslo suave. Calma. ¿Y tuvieses algún miedo feo? O sea, vamos a ser muy sinceros. Y yo a mí me gustaría decirte, o sea, miedo feo en algún momento del embarazo. Sí, Porque yo también. sí. Y qué difícil lidiar con la mente y callarla. Ah, total. Yo el más feo que tuve fue que al yo estar embarazada en pandemia y al haber fallecido mi suegra en época COVID, y también un poco a consecuencia de, primero obviamente el miedo de perderlo, que yo creo que la mayoría de las mujeres embarazadas lo pasamos, hasta no tenerlo en los brazos, que uno tiene ese pánico. Uno de los miedos fue una vez que yo me empecé a sentir resfriada. Me empezó a doler la garganta. Estábamos dormidos en la cama normal. Yo me despierto con demasiado dolor de garganta. Y salgo, me tomo un té ahí como algo calientito para ayudarme. Yo, tranquila, no pasa nada, usted está bien cuidada, Dios, su suegra, Raimundo, todo el mundo los está cuidando, usted ha sido muy precavida con el tema del lavado de manos, del cubrebocas, aquí y allá. Pero cuando me meto al cuarto, abro las ventanas porque me empieza a dar demasiado calor. Entonces abro las ventanas del cuarto y ya yo empecé a entrar en este nerviosismo. Ya yo empezaba así a sollozar y demás, hasta que se despierta mi novio y me dice, ¿pero qué le pasa? Y yo, es que no sé si tengo COVID y si algo le pasa al bebé. Esa etapa del embarazo en pandemia fue terrible. O sea, porque sí era mucho, mucho, mucho el miedo de que algo me pudiera pasar a mí y algo le pudiera pasar al bebé. A consecuencia de, aunque ya yo sabía de casos de embarazadas que habían salido positivas COVID y demás, eso sí me dio miedo. Y luego el segundo fue, después de este ultrasonido especial que le hacen a uno para ver que esté todo el intestino formadito, que esté en las manos. Yo a todo el mundo le decía, ay, mi bebé tiene los 20 deditos completos y demás. Yo estaba súper tranquila y yo decía, bueno, ok, él físicamente viene bien, pero obviamente ya después era, ¿y si es cieguito? ¿Y si es sordo? ¿Y si tiene alguna condición neurológica? No sé, o sea, cosas que yo sé que luego más adelante uno puede, como familia, o sea, obviamente hay niños autistas, niños con síndrome de Down, Asperger y todo ese tipo de cosas que uno dice, se puede, o sea, Claro. no es que eso sea un problema para mí, incluso, bueno, a los que no saben, alguna parte de mi vida
de estudiante, estudié educación especial. Entonces, para mí ese tema de que si tenía síndrome de Down o eso, no me daba miedo, según yo, hasta que ya iba a tener a mi hijo. Ahí sí, donde yo decía, no, es que claro, como maestra lo pude haber hecho, pero como mamá, ¿cómo lo iba a hacer? Entonces ahí sí me daba miedo. Esas cosas que yo no podía controlar. Ajá. Ya yo sabía que él físicamente venía bien, que todas sus valvulitas del corazón estaban completas y demás, pero sí luego pensar, ¿y si es ciego? ¿Y si es sordo? ¿Y si no puede hablar? Todas esas cosas a mí sí me dieron mucho miedo. Esos fueron como los 2 miedos principales que yo tuve durante mi embarazo. Sí, es que... ¿Y el tuyo? Miedo a perderla. Era como un constante y yo, no, todo está bien, ¿verdad? Si Dios me permitió que quedara embarazada, tengo que confiar en Él. Después, por la condición de mi hermanito, como él era niño de hospital, yo veía tantas cosas, Sí. cosas que tal vez no tenía por qué, o que uno normalmente no sabe, que hay niños que tienen tantas condiciones. Entonces yo cada vez que iba Al hospital. no, a la consulta del ultrasonido, yo le decía, Doc, tiene los... Porque mi hermanito, su enfermedad o su condición eran los riñones, ¿verdad? Él no le funcionaban sus riñones. Y yo, Doc, ¿tiene los 2 riñones? Sí, mi amor, tiene los 2 riñones, no se preocupe. Y yo, Doc, entonces yo le decía a Flavio, y si el Doc no sé, o sea, si me miente, si me está diciendo que todo está bien para no asustarme, porque es algo que no se puede hacer, ¿verdad? Y Flavio, no, jamás te diría eso, tranquila, ¿verdad? Entonces siempre era como ese constante susto de que tuviera algo por lo que yo veía, o sea, como que lo reflejaba, ¿verdad? Y también cuando fallece, me dio como un susto porque yo tenía sentimientos. Yo había pasado por una pérdida y yo lloraba. Y yo lloraba y lloraba y yo decía, ¿y si le pasa algo a ella por sentir a la mamá triste? ¿Verdad? Entonces, y todas las personas a mi alrededor y especialistas me decían, háblele, dígale que usted está, ajá, que las cosas no están bien, pero que usted está feliz porque ella viene y todo. Pero yo decía, sí, pero no sé si en serio me entiende porque escucha a su mamá llorar y llorar y llorar, ¿verdad? Entonces, esa parte me asustó mucho. Me asustaba demasiado que ella viniera con algo le pasara por escuchar tanto a su mamá llorar, ¿verdad? Entonces, sí hubo varios miedos, pero qué difícil es callar la mente. Total. No, y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, yo creo que ya después va a ser ese episodio de, ay no, y ahora mi hijo ya cumplió 18 años, ya maneja. Ajá. Detenga la mente de decir, no, usted esté tranquila, él sabe manejar, él puede aquí, él allá. O sea, yo creo que la mente de una mamá nunca se calla. O sea, creo que siempre vamos a seguir, van a ir mutando esos miedos. Por ejemplo, ya no es ese miedo a que, ay, se me caiga porque está aprendiendo a caminar. No, ya él puede caminar. Ahora es, ay, qué miedo que se me vaya por una escalera porque no frena, porque anda corriendo demasiado rápido, o que se me atragante comiendo. Creo que como que los miedos van mutando y uno aprende como a manejarlos un poco, pero durante el embarazo son muy fuertes. Sí. Son muy fuertes porque uno tiene todo todavía más a flor de piel, las hormonas más locas, más alteradas, más de todo. Pero a mí en mi caso sí fueron esos 2 miedos principales. Obviamente creo que todas es el perderlo. Sí. Porque obviamente sabemos que hay mamás que han pasado por ese lamentable momento. Pero sí, o sea, es una etapa muy bonita, pero también que afronta muchos miedos. Y creo que también qué bonito estar como acompañado, rodeado de gente que te apoya, ¿verdad? Total. Porque nosotras hablábamos mucho. Sí. Muchísimo. Entonces, creo que eso fue muy bonito de saber que como ya habías pasado por eso, me podías entender. Sí. Pero bueno, muy lindo hablar de nuestras experiencias de embarazo. Me encanta. Muchísimas gracias por a ver qué pasa en los próximos escucharme. embarazos. Sí, dentro de mucho. Todavía hay que disfrutarlos. Sí, apenas estoy saliendo de este. Sí. Pero bueno, gracias, Ana, por acompañarnos en este episodio de En la Cabeza de Mamá. Nos vemos próximamente, así que ya saben, nos pueden seguir en redes sociales.
en Instagram, @en la cabeza de mamá. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sus temas, sus inquietudes, que de fijo las vamos a estar leyendo y nos vamos a estar acompañando. Chao. Bye bye. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.